Hola muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Libromanía. El día de hoy les voy a contar la historia de por qué odiaba la lectura y ahora tengo un canal de libros en YouTube. Si te interesa, quédate. Así es muchachos, pues miren, la verdad es que les voy a hacer partícipes de mi historia, el saber por qué en un principio y cómo es que empecé odiando la lectura cuando estaba yo muy chavito, por ahí de la década de los 90. Y el día de hoy es uno de mis hobbies favoritos y es apasionante poder tener un libro entre las manos al grado de que ya puedes apreciar incluso los materiales del libro, la edición, la forma en la que el libro fue diseñado, cómo trae buenas ilustraciones, cómo trae un buen texto, cómo trae una buena descripción narrativa. Y todas estas cosas las aprendí de la nada, nadie me las enseñó. Y el día de hoy vamos a hacer este video porque tengo la intención de que todos aquellos padres de familia o todas aquellas personas que quieren adentrar a alguien en el mundo de la lectura no cometan los mismos errores que yo cometí en un principio, que me hicieron alejarme de la lectura, de este hobby tan precioso, de este hobby tan bonito, que me ha dado la oportunidad de crecer, de cultivarme e incluso de mejorar mis relaciones laborales ahora que soy una persona adulta. Se los voy a comentar desde el principio. Por ahí de la década de los 90, cuando yo tenía aproximadamente 5 o 6 años, en la primaria en donde yo estudiaba, pues me obligaban a tener como un curso de lectura rápida, intensiva. Era un curso que ellos denominaban algo así como lectura de comprensión por minuto o algo así. Y entonces, ese fue el primer gran error. Eso fue una de las circunstancias que me obligó como a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Sabes? Y te los voy a contar. En este curso, en esta forma de enseñanza de la lectura, a mí me obligaban a tener que leer ciertas cantidades o ciertos números de palabras por minuto. Es decir, tenía que estar leyendo frases, párrafos en un minuto y yo no tenía la capacidad de poder entender el concepto básico de la información escrita contra la velocidad que se me exigía en la lectura. Entonces era leer muy rápido, pero mientras lees muy rápido tienes que tener ya o haber tenido ya desarrollado esta habilidad de la comprensión lectora, y es algo que nadie se dio cuenta. O sea, yo creo que el sistema estaba mal, porque estoy seguro que no fui el único que pasó por esto. Es decir, nadie se percató de que primero tenían que haber enseñado a comprender una lectura, a aprender a leer en voz alta, a aprender de posteriormente evolucionar a una lectura en silencio y tener la capacidad de almacenar la información leída para posteriormente ya tener estos cursos intensivos de lecturas rápidas, ¿sabes? Es como si quisieras andar en bici, pero todavía no sabes caminar. Así de fácil, así de fácil se las pongo. O sea, esta metáfora es magnífica, porque pues evidentemente pues, estamos hablando de personitas de 5 o 6 años y no puedes obligar a un pequeño de esta edad a intentar leer tan rápido como se está solicitando en este curso intensivo de apreciación lectora. Ahora, el siguiente punto, y esto es derivado de que no podía yo satisfacer la necesidad de cubrir con la demanda requerida en el colegio, ¿sabes? Era, no puedes leer rápido, entonces te estás quedando atrás, eres una persona que se está quedando rezagada, y pues evidentemente esto no es factible para una persona que pues está echándole muchas ganas a la escuela, que era mi caso. Entonces siempre busqué la forma de pues hacer trampa, ¿no? De pues, leer antes, o cuando tenías un examen de lectura tenía yo la necesidad de leer antes el texto, de saber qué iba a decir, para nada más como prácticamente aprenderme el texto, saber de qué se trataba, y al momento de presentar el examen dar una lectura digna, por así decirlo, pero no lo suficientemente o no de la calidad esperada, ¿sabes? Esa es como la palabra correcta, no de la calidad que yo quería o que necesitaba en ese momento. Entonces prácticamente me fueron alejando de la lectura poco a poco, porque se sembró en mí un miedo incesante a tener que pasar por estos exámenes de lectura con buena calificación sin la necesidad de aprender de la lectura.
y prácticamente ese fue como la disyuntiva, el punto clave que me obligó a dejar de apreciar la lectura como un hobby tan hermoso y tan precioso. Posteriormente, después de que pasó esto conmigo, las circunstancias definitivamente, o las consecuencias, mejor dicho, de este tipo de enseñanza progresiva me afectaron, porque ya llegaba un momento en el que yo me ponía muy nervioso cuando tenía que leer. Incluso a la fecha sigo como batallando un poquito con esto, más cuando tengo que leer en público. Cuando tengo que leer en público siempre es muy difícil para mí concentrarme en la lectura para poder respetar las puntuaciones, la calidad de lectura, la velocidad, el acento, la atenuación, todos estos preciosos conceptos que conforman una buena lectura. Cuando yo estoy leyendo ante el público simplemente se pierden, se me olvidan, se me van. Y esto sucede porque pues genera un tipo como de ansiedad, de nerviosismo en mí cuando tengo que presentar una lectura en público. Y tuve que cargar con este problema prácticamente como 20 años. No estoy bromeando, sí fueron unos 20 años, porque pues estoy hablando de que yo empecé a desarrollar este problema en la primaria y pues, tipo a los 18, ¿qué será? Sí, como a los 25. A los 25 todavía presentaba este problema, incluso cuando tenía que exponer... exposiciones nunca tuve problema, o sea, no tengo problema con hablar en público, creo que es una de las cosas que tengo como de ventaja, pero sí cuando tengo que leer algo en público, todavía, y se los confieso, todavía me tiemblan un poco las piernas para poder asumir este proceso lector ante una cantidad representativa de personas. Ahora, ¿qué hice o cómo fui cambiando estos problemas para poder solucionarlos en la vida y adquirir un hábito de la lectura que me fuese fácil de desarrollar, que fuese algo que me gustara? O sea, agarrarle al gusto a la lectura fue algo que simplemente se presentaron las circunstancias adecuadas en mi vida y las aproveché. Las aproveché inconscientemente, porque el día de hoy puedo decirte que sentarme a leer un libro en una buena tarde, en un lugar con silencio, es uno de mis hobbies favoritos. Y te voy a platicar más o menos qué es lo que me sucedió en la vida para poder empezar como a atenuar o enriquecer este nuevo hobby dentro de mi personalidad. Conforme fueron pasando las épocas y yo tenía este problema de ansiedad al momento de la lectura, incluso yo era un mal lector porque ni siquiera entendía bien los libros. Y esto me pasaba porque, por ejemplo, en la secundaria tuve que leer Fahrenheit 451, Frankenstein y muchos otros libros ya un poco más difíciles en cuestión de desarrollo lector. Prácticamente no los entendía, no sabía cómo era leerlos, o sea, me costaba mucho trabajo leerlos. Incluso en la primaria, me acuerdo, me dejaron leer 100 años de soledad, hacer un árbol genealógico de 100 años de soledad, y para mí fue prácticamente imposible cumplir con esa tarea porque no tenía ni la velocidad ni la capacidad de entendimiento lector. No tenía muchos de los skills necesarios para poder ya enfrentarte a un libro de Gabriel García Márquez, para poder enfrentarte a un libro de Mary Shelley, Frankenstein, una novela clásica. O sea, no es algo fácil de aceptar, pero tuve que lidiar con eso. O sea, y cómo lo resolví, la verdad es que no me acuerdo. Pero con el tiempo salió la saga de Harry Potter. así. O sea, no tengo cómo decirlo. O sea, en el 2001 salió la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. En subsecuentemente las otras películas. Y yo me enteré que eran libros. Y ese fue como la pieza clave, la pieza fundamental. Yo tenía la intención de averiguar y de saber de qué se trataba esa historia. No me podía esperar 1 año o 2 años a que saliera la siguiente película. Y evidentemente pues ya me vi como que la forzosa necesidad de solicitar que me prestaran los libros. Y eso es algo que le agradezco mucho a mi compañera de la primaria, porque ella era una lectora muy ávida. Una compañerita que se llama Yuri, ella era muy ávida en la lectura, era de estas personas que leen precioso, que no tuvieron problema ninguno con el desarrollo de la lectura. Y ella poco a poco me fue prestando los libros de Harry Potter. Pero creo que esta es una de las claves.
no tenía yo la necesidad de exponerle este gusto a nadie, salvo a mi familia, pero tampoco tenía la necesidad de tener que leer en público. Eso es yo creo que el punto clave. No tenía que representar o no tenía que demostrarle nada a nadie. Era el hecho de estar yo solo en mi habitación con un libro de Harry Potter y entender de qué se trataba la historia. Y debo comenzarles que fue, yo creo que de los principios o de los primeros pasos que inconscientemente di para poder adquirir el hábito de la lectura. Porque una vez que concluí, digo, evidentemente yo siento, o no me acuerdo, pero creo que he de haber tardado como un mes en leer La Piedra Filosofal, por el mismo hecho de que no tenía esta capacidad de lectura rápida, de que no tenía la capacidad de comprensión tan desarrollada como otros de mis compañeros de la edad. Yo te estoy hablando que esto sucedió como, ¿qué? A los 12, porque pues Harry Potter se estrenó en el 2001, entonces yo tenía como 11, 12 años, entonces sí fue como ya entrando, finalizando la primaria, empezando la secundaria, y entonces, no, un poco después. ¿Saben por qué? Porque yo me acuerdo que en segundo de secundaria todavía teníamos que hacer lecturas en público dentro del salón, dentro del aula. Y híjole, yo tenía que lidiar con las burlas de mis compañeros porque pues, era de estas personas que tartamudeaba al momento de leer, que se ponía así todas las manos sudorosas, que no tenía la seguridad en mí mismo porque yo sabía que no tenía desarrollada esta habilidad y no estaba preparado para leer, y menos frente a chamacos de 11, 12 años, de 13 años ahí en el salón de clases, que todos sabemos cómo somos a esa edad. Entonces, sí, yo creo que Harry Potter lo empecé a leer como a los 14 años. Y esto porque pues me prestaron los libros, como ya les decía. Y ya llegó un momento en el que prácticamente todas las noches, después de hacer mi jornada estudiantil, llegar, comer, hacer la tarea, y cuando ya tenía un momento de ocio, cuando tenía un momento de hobby, me sentaba en mi habitación con el libro de Harry Potter y esto se repitió 7 veces porque así leí toda la saga de Harry Potter solo, y fue, yo creo que uno de los momentos más bonitos, realmente de los que más he disfrutado al momento de una lectura, porque era literalmente devorarme página, bueno, figurativamente era devorarme página tras página tras página, al momento de que tenía que suspender la lectura porque yo sabía que el otro día tenía escuela y tenía que dormir, tenía que descansar, pero yo tenía la intención de continuar leyendo. Ya después se generó esta necesidad de salir de clases, apurarme con la tarea para continuar leyendo, y no podía detenerme en el simple hecho de no haber acabado el libro. Genera algo como un trastorno compulsivo obsesivo en el que pues ahora no puedo acabar de leer un libro, no puedo empezar a leer un libro sin acabar de leer otro. Eso es algo que tengo. Entonces si yo empiezo a leer un libro, prácticamente estoy encerrado en ese libro hasta que lo concluya. O sea, no va a haber oportunidad de que lea, o evidentemente sí puedo, pero no, siento como una sensación muy extraña, entonces prefiero no hacerlo. ¿Qué pasa ahora? Cuando después de que acabo de leer toda la saga de Harry Potter, pues pongo como un freno, ¿sabes? Como ya leí, ya sí me gusta, pero pues no es como un hábito, ¿no? No voy a desarrollar estas sensaciones de necesidad de seguir adquiriendo libros o tener que leer más para poder aprender más cosas, porque evidentemente pues no tenía yo el requerimiento, no tenía la necesidad. Simplemente pues tenía que leer ya nada más por cuestiones escolares, ahora pues por cuestiones laborales. Entonces no tengo ahora la necesidad de tener un libro entre las manos, en ese momento, ¿no? ¿Y qué sucede? Que pues pasan los años, porque yo te estoy diciendo que pues Harry Potter acabó, la última publicación de Harry Potter, la Reliquia de la Muerte, fue creo publicada por ahí del 2007, 2008 más o menos, y no tenía ya por qué continuar leyendo. Eso es, o sea, no tenía la necesidad de seguir leyendo. Suspendí mi práctica de lectura muchos años hasta que pues empecé a definir un poco más mi personalidad madura y me di cuenta que la ciencia ficción es uno de los temas que a mí me fascinan, ¿sabes? Y esto lo desarrollé gracias
a la película La máquina del tiempo, basada en el cuento de, la novela de ciencia ficción de La máquina del tiempo de H.G. Wells. Pero incluso en ese momento, cuando salió la película, ni siquiera yo sabía que era un libro. O sea, así, no estaba involucrado en el mundo de los libros, no tenía la forma más bien no tenía la necesidad de seguir leyendo. Y pasaron los años, se fueron presentando más y más cada vez películas de ciencia ficción, películas basadas en libros, en cuentos de Isaac Asimov, El hombre bicentenario, inteligencia artificial, Soy robot o Yo robot. Y dije, me estoy perdiendo de muchas cosas, que están en libros y no me estoy dando la oportunidad de enriquecerme con estas historias. Entonces, llega a mi vida el libro Durantia. El libro Durantia, que como ya lo hemos visto en muchos videos, ha cambiado, ha revolucionado mi forma de concepción de la vida. Y a su vez, llega a mi vida, mejor dicho, La rebelión de Lucifer. La rebelión de Lucifer, que es un libro de ciencia ficción y fantasía escrito por J.J. Benítez, el cual me orilla a continuar con la historia, porque cuando acabas este libro, que ya lo tenemos aquí en el canal, me obliga a tener esta necesidad de saber de dónde está saliendo la información del libro de La rebelión de Lucifer, ¿no? Recordemos que el libro de La rebelión de Lucifer, y si no lo has visto, te comparto o te pido que por favor veas la reseña en el canal. Es un libro que está basado en cómo está construido el universo, los superuniversos, Dios, la isla del paraíso, los príncipes planetarios, Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, muchos conceptos que para mí fueron interesantísimos. O sea, me quedé con ganas de saber de dónde está sacando este escritor, quién es J.J. Benítez. Necesito averiguar qué está sucediendo con esto, porque es una información que llegó a mis manos y que ha cambiado mi vida. Eso definitivamente, eso lo voy a confirmar siempre. Posteriormente, tengo que acercarme a este libro, que es el libro Durantia, ahora sí. Y he de confesar que no tengo el libro Durantia. O sea, físicamente no lo tengo. Me quisiera, lo voy a adquirir porque sí, es uno de mis libros favoritos. Y me descargué esta aplicación del libro Durantia, en donde vienen todos y cada uno de los 4 tomos, de todos los capítulos en PDFs. Sí, prácticamente es como un Kindle más o menos, pero es una aplicación gratuita. O sea, entonces ahí yo me pasaba, para este entonces yo ya trabajaba. O sea, imagínate, estoy hablando de que ya evolucioné muchos años a esta historia. Y una vez más, en el transporte público, cuando iba de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, cuando tenía la oportunidad en mi habitación, yo me daba la oportunidad de abrir la aplicación del libro Durantia y leer para mí. Leer para mí, creo que eso es uno de los secretos. Leer para ti, por gusto, por necesidad, por requerimiento, por investigación, para ti, es uno, yo creo que de los detonantes de averiguar y darte cuenta de que te gusta la lectura. Cuando concluyo el libro Durantia, tengo que seguir leyendo acerca del tema. Llegó un momento en el que sí me sentí como agobiado con tanta información, saber si es verdad, no es verdad, pero encuentro la saga del caballo de Troya. Esto es, o sea, yo quiero compartirles que para mí, ¿por qué para mí Caballo de Troya, el libro Durantia, La rebelión de Lucifer, J.J. Benítez y muchos otros libros de este mismo autor son los que han abierto la puerta de mi alma para enriquecerme con el hobby de la lectura? Porque en este momento de la historia, pues yo te estoy hablando ya del 2005, no, 2015, sí, por ahí 2015, 2014. En este tiempo, pues yo ya tenía el hábito de la lectura. O sea, ya lo tenía desarrollado sin querer. Ya lo tenía desarrollado así, sin la necesidad de tener que encontrar a alguien que me enseñara. Mi curiosidad por ciertos temas, y eso es ahorita en la conclusión, uno de los puntos que vamos a tocar, hizo que yo ya tuviera este hábito agenciado en mí, ¿sabes? Entonces acabé el libro Durantia, me fui por los primeros tomos de El caballo de Troya. He de aceptar, no he acabado los 9 libros, no he acabado toda la saga,
pero es algo de lo que tengo que hacerme antes de morir. En el transcurso de estos años pude encontrarme con libros bellísimos, libros enriquecedores, porque también me di la oportunidad de leer, por ejemplo, uno de mis libros favoritos, Pensativa. Pensativa es el primer libro que me hizo llorar, y me hizo llorar de coraje. O sea, la historia, me metí tanto en la historia que me hizo llorar de coraje. Y esto te lo comparto porque ya estamos hablando de que sí llegó un momento en mi vida en donde inconscientemente ya tenía el desarrollo cognitivo y la habilidad mental para poder fusionarme con una historia. Darme la oportunidad de crecer con esta historia, de hacerme uno, de leerla, de sentirla, de ser parte de esta historia, de sentirme uno de los personajes ahí presenciales como testigo de lo que está sucediendo en la historia. Y esto no le pasa a cualquiera. Es una de las cosas más maravillosas que te puede brindar la lectura. Sentirte parte de una historia, estar ahí con los personajes, prácticamente sentirlos tus amigos, es enriquecedor y es muy bello. Es parte de las cosas que te da la lectura. Entonces, ya evolucionó la forma en la que se puede leer un libro, porque ahora pues están estos formatos Kindle, están PDFs, ya no hay forma de que la lectura no pueda llegar a tu vida, pero estamos peleando ahora contra una sociedad hiperconectada de pantallas que está haciendo papilla a este hábito tan hermoso. Yo creo que es uno de los siguientes puntos que quiero tocar en este video. A la fecha es más fácil que los chiquillos se enfrasquen en videos cortos de YouTube a que tengan la intención de leer un buen libro y averiguar de qué se trata una buena historia. Pelear, yo sí lo veo como una batalla, O sea, pelear contra este campo minado de ignorancia, porque hay tantos creadores allá afuera de contenido que prácticamente generan contenido basura que no te aporta nada, que no te da o que no enriquece tu personalidad como un buen libro, como unas buenas historias. Que los libros, es muy fácil sentir que un libro ya no es lo suficientemente bueno para las nuevas generaciones. Y te comento esto por experiencia propia, porque a mí me ha tocado batallar para poder implementar o para poder hacer que nazca el hábito de la lectura en mis hijos, al grado de que pues, he tenido que cesarles, ¿no? el préstamo de los dispositivos móviles para decirles, mejor ponte a leer un libro, cuéntame de qué se trata esta historia. Y justo estoy haciendo este video para todas aquellas personas que se están enfrentando al mismo problema. ¿Quieres que tu hijo aprenda a leer? ¿Quieres que tu hijo disfrute de una buena lectura? Entonces el secreto es estar acompañándolos. Tú tienes que generar este hábito en ti mismo para poder compartirlo a los demás. Está intrigado o está relacionado con este famoso refrán que dice: nadie se enamora de lo que no conoce. Y eso es algo precioso. O sea, tú mismo tienes que tener este requerimiento implantado en ti para poder transmitirlo. No digo que no existan pequeños como yo, por ejemplo, que tenían o que tuvieron o que van a tener la fortuna de poder hacerse con un buen libro y de ahí derivar el gusto por la lectura de forma inconsciente y desarrollar este hábito de forma generalizada en su vida. Pero si tú tienes la intención de implementar esta historia con tus pequeños o de implementar este hábito lector con tus pequeños, esto tiene que nacer de la muestra, de decir, a ver, yo como padre de familia vamos a hacer un círculo de lectura. Vamos a estar todos juntos de tal hora a tal hora leyendo cada quien nuestras historias y después nos vamos a platicar de qué se trataron. Vamos a encontrar el libro específico para esta personita, para mi hija, para tu hijo.
Vamos a preguntarles qué les gusta, o date cuenta que les gusta. Les gusta la historia, la ciencia ficción, les gusta el romance. Ahorita están de moda los K-dramas, entonces está como una generación del reggaetón y luego viene la generación de los K-dramas, de la cultura pop coreana. Entonces están los mangas, o sea, el manga es una forma gráfica de llevar a los pequeños a la lectura. Evidentemente vas a tener que tener cuidado, o vas a tener que tener cuidado con el tipo de manga que le vas a prestar a tus hijos o que le vas a proporcionar a tus hijos. Pero creo que ahí radica el secreto, de que la lectura debe ser obligadamente una consecuencia de un tema particular de gusto. En mi caso fue la ciencia ficción, las historias de fantasía. De ahí salió la necesidad de poder tener los libros de ciertas sagas y desarrollar mi hábito lector sin premura, sin batallar, sin esforzarme, sin que alguien estuviera atrás de mí como con una regla todo el tiempo diciéndome tienes que leer más rápido porque si no te vas a quedar atrás. El hábito de la lectura es para uno mismo. Al principio, como toda la vida, tiene un desarrollo, un principio, un crecimiento, una potencialización exponencial posterior a. Si este proceso no nace de forma nativa en tu personalidad y quieres inculcárselo a alguien, creo que primeramente tú tendrás que haber desarrollado este proceso en ti. Y para aquellas personas que necesiten desarrollar este proceso y que no tengan idea de cómo, un día siéntense a preguntarse qué me gusta, qué temas son de mi interés, y acércate a tu biblioteca más cercana, porque para eso son. Las bibliotecas no solamente son concebidas como espacios para generar, para hacer tarea, o este espacio en donde no puedes hablar. ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué no puedes hablar en una biblioteca? ¿Por qué no puedes tener una discusión acalorada acerca de un tema de libro de preferencia en una biblioteca? Pues justo porque la sociedad mexicana está equivocada en el concepto de las bibliotecas desde mi particular punto de vista. Sí entiendo, por supuesto, de que en una biblioteca, y eso era en el pasado, porque estoy seguro que ahora prácticamente es muy difícil que las personas atiendan o acudan a una biblioteca por gusto. Pero, pues evidentemente en una biblioteca no podías hacer ruido porque tenías que estar o brindar un espacio de concentración para aquellas personas o que están leyendo, o que están investigando, o que están haciendo tarea. Pero este mismo mito o esta misma forma de hacer que una biblioteca se convierta en un espacio en el que tienes que estar callado porque no puedes hacer ruido, es prácticamente como ir a la iglesia. O sea, ¿para qué voy si no puedo expresarme? O sea, no invitas a nuevas generaciones a acercarse a tus puertas para que estas cosas brinden una comprensión o brinden una necesidad de poder adquirir un libro por gusto. A eso me refiero. Si tienes la intención de empezar a leer, si tienes la intención de comenzar con lecturas rápidas, existe ahora un proceso infinito, un catálogo infinito de libros, de historias. Si quieres compartirlo con pequeños, hay historias reducidas de grandes novelas como te lo voy a mostrar. ¿A qué me refiero? Evidentemente tú no vas a comenzar a mostrarle a un niño el principio de la lectura con un libro como este. Con un libro como este, El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Tengo un compañero y le mando un saludo a mi amigo el muchachón, que dice que este libro es aburrido. He leído historias y comentarios en donde dicen que 100 años de soledad es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen inculcado el hábito de la lectura. Son personas que no saben disfrutar de Gabriel García Márquez. Y no significa que sea malo, solamente quiero comentar esto. Son personas que no han desarrollado la capacidad
de entender a uno de los literarios más importantes del siglo XX, porque evidentemente para poder llegar a comprender y a disfrutar un libro de García Márquez, necesitas haber pasado por un desarrollo evolutivo en tu comprensión lectora y en la facilidad de la lectura personal. ¿Cómo puedes iniciar para que los pequeños empiecen con una buena lectura? Bueno, pues como les decía antes de hacer este corte, existen libros y esto se lo agradezco mucho. De hecho, te mando un saludo, Abraham. Muchas gracias. Este video te lo dedico a ti y a tu familia porque hicieron una aportación muy importante de libros en el canal. Muchas gracias. De verdad, infinitamente muchas gracias. Y justamente hay una editorial que se llama Selector. Esta te la recomiendo muchísimo porque es una editorial que incluso en los años 90, cuando yo tenía este principio de problemas lectores, me acerqué, o mis padres, gracias, me acercaron a la lectura con ciertos libros muy fascinantes de grandes historias como la Ilíada y la Odisea, como mitos y leyendas de la cultura griega, como historias de fantasmas. Y Selector particularmente tiene tiene una gama de libros que son diseñados exclusivamente para niños. Y por ejemplo de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Evidentemente, 20.000 leguas de viaje submarino es una de las novelas más importantes de Julio Verne, así como Viaje al centro de la Tierra. Pero no le vas a dejar a un niño leer 20.000 leguas de viaje submarino. Cuando le tengas que preguntar quién fue el capitán Nemo, cómo se llamaba su submarino, de qué se trataba al principio de la historia, pues evidentemente el niño no va a saber. Pero particularmente esta editorial Selector tiene libros adecuados para las necesidades de diferentes edades, ilustrados con una cantidad muy muy rica de espaciado para que un niño no se sienta agobiado con tanta letra. Y eso es algo importantísimo. Un libro no puede empezar a leerse a temprana edad si no hay un incentivo gráfico. Eso es importantísimo. El incentivo gráfico de un libro es lo que atrapa a un niño, o la mayoría de los niños, porque pues todas las personas de esa edad, de entre los 5 o 6 años, son lectores gráficos, son niños. Por eso tienen tanta fascinación por los videos de YouTube, porque simplemente es una apreciación visual, un bombardeo de información, de colores y de información gráfica que entra directamente a su cerebro. Y si tú llegas con un niño de esa edad a pedirle que inicie los hábitos de la lectura con un libro como este, pues en ningún momento se va a enganchar con el hábito de la lectura, ¿me entiendes? Entonces, se los recomiendo mucho. Así como hay muchos otros. Hay muchos otros. Justo mira, aquí dice para niños. Selector. Y así también hay para historias, por ejemplo, de Hércules, Medusa, la historia de los titanes, quién fue Zeus, historias de fantasmas. Y también hay otro tipo de libros que son como para dar los primeros pasos, que son apreciaciones gráficas. Son libros que te permiten, con textos muy pequeños, pero con colores al 100%. Este libro que te estoy enseñando se llama, o titula Alma Mía de Cocodrilo, del autor Efraín Huerta para niños, y si no me equivoco es del Fondo de Cultura Económica. Es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Coordinación Nacional de Desarrollo de Cultura Infantil. Justo, o sea, es un libro que está plagado de información gráfica. Cuando ya tengas involucrado a tu pequeño con este tipo de libros, o sea, empieza con dibujos, un libro con dibujos. Pásate a un libro con una mayor cantidad de dibujos que de texto. O sea, es importante. Posteriormente encontrarás ya la capacidad de que tu pequeño tenga la virtud de leer libros un poco más
más grandes en cuestión de texto. Aquí lo veo. O sea, este texto es mucho más grande, o es mucho más variado, o mucho más rico, sin perder el aspecto gráfico. Mira, es lo que quiero que notes. O sea, la diferencia, este es ya para como el siguiente nivel de lectura, nada que ver con este otro libro, ¿sabes? Con el libro con el que comenzó, el libro con el que continuará. Y evidentemente, pues, todo el texto sigue siendo rico, sigue siendo grande, el espaciado, la dimensionalidad de la letra, los márgenes, los colores. Este libro que te estoy enseñando es El demonio en la botella, de Robert Louis Stevenson. Es uno también de mis libros favoritos. Es una lectura muy rápida. De hecho, vamos a hacer una reseña en el canal de este libro porque es maravillosa. Esta historia es maravillosa. Pero a eso voy. O sea, existe una gama infinita de libros evolución. O sea, el proceso va desde cero. Desde los dibujos, como este libro que te acabo de enseñar, en donde todo son imágenes. Después vienen libros con más dibujos que letras, pero ya vienen letras. O sea, esto ya es para los niños que empiezan a leer, para los pequeños que ya empiezan o para implantar en los pequeños la comprensión lectora. Eso es importante. Implantar en ellos el desarrollo de la comprensión lectora es fundamental para que puedan pasar después a un libro como este. Un libro en donde sí sigue habiendo un apartado gráfico enriquecedor, pero también el apartado literario ya es mucho más envolvente, mucho más rico, mucho más nutrido, por así decirlo. También ya hay partes del libro en donde ya no tiene dibujos. O sea, a eso voy. ¿Por qué? Porque en este punto, cuando un niño ya llega a un punto de estos, en donde el libro ya tiene esta información así plasmada de letra, es porque ya no tiene la necesidad de interrumpir su lectura para apreciar una imagen gráfica, ¿sabes? Porque ya tiene la capacidad de imaginar la historia en su mente, porque ya tiene desarrollada la comprensión lectora, porque ya tuvo una evolución, de libros de distintas épocas y categorías. Y después, cuando eres adulto y ya tienes la capacidad desarrollada, o más bien no que seas adulto, o sea, cuando ya tienes estas capacidades, porque hay chavitos que ya leen a Gabriel García Márquez de pie a pa y conocen mucho más historias, mucho más complejas, sin la necesidad de tener una apreciación gráfica. Y después pues te encuentras como en ediciones conmemorativas en donde pues la apreciación gráfica forma parte del libro, pero no por necesidad, sino por culto, por gusto, ¿sabes? Este tipo de cosas poco a poco se van implementando en el cerebro humano sin rigor, sin ser estricto, sin tener que forzar a un niño a hacerlo de mala gana. Porque cuando uno se enfrenta a lecturas de mala gana, generas una burbuja de repele, un odio hacia la lectura, hacia los libros. Entonces, aguas, o sea, no es por ahí. Si tú quieres que tu hijo lea, es un proceso. No va a leer de la noche a la mañana, no va a adquirir el hábito de repente. Es un proceso de acompañamiento, porque si tú no estás con ellos para enseñarles, para mostrarles, para preguntarles, para convivir con la historia, en ningún momento el pequeño va a disfrutar de una lectura por sí mismo. Ahora que tenemos que pelear contra toda esta información bombardeada de desarrollo basura gráfico que está en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, en YouTube, en todos lados. Por eso creé este canal, para darle la oportunidad a las personas que quieren averiguar buenas historias, de tener contenido de calidad, de tener información verídica, de tener información que enriquezca tu personalidad, tu mente y tu alma. Gente, espero que les haya gustado. Es corto hasta cierto punto. Este es un video que sí creo que les va a gustar a muchos. Creo que todas las personas que hasta este punto han llegado es porque están realmente interesados en transmitir esta información a alguien o para sí mismos, y espero que les haya sido de mucha utilidad. Esto es Libromanía, yo soy Yair Ramírez. Muchas gracias por haberme acompañado estos minutos aquí en tu canal de confianza de lectora. Cuídate mucho, amigo.